cada fin de reportes trimestrales. Este video se ha vuelto una tradición en el canal gracias a ustedes. Hasta el pasado video, entre las métricas a analizar eran desde los márgenes del ingreso operativo neto al AFFO, así como también el FFO por CBFI, además del apalancamiento y el precio-valor en libros. Pero para este video haremos unos ajustes y se han añadido otras variantes para hacer más justa e interesante la búsqueda de los fibras con el mejor desempeño en este pasado trimestre. Seguirá con la comparativa entre fibras exclusivamente hoteleros, entre los diversificados y los industriales. Además de las mencionadas variables, se han añadido el desempeño del portafolio, en el cual incluirá la ocupación, plazo promedio de rentas y la contribución de los 10 clientes principales. Esto al menos en los fibras diversificados y los industriales. En el tema de la deuda, se ha ampliado para abarcar el tema de la tasa promedio, el costo de deuda y el porcentaje de deuda garantizada. Y finalmente, el dividend yield. De ahora en adelante, la metodología consistirá en ver en cuántas categorías los fibras tuvieron un mejor desempeño y al final sumar en cuántos de ellos se posicionaron en primer lugar por cada categoría. Así que a partir de este video también se elimina el sistema de puntaje. Hay que tomar en cuenta que el resultado final de este ejercicio es relativo o parcial y este sistema está incompleto a propósito y más adelante te diré por qué. Pero regresando a qué es un resultado relativo, es porque dependerá de la variable más importante de todas, el rendimiento por CBFI. Ahí es donde estriba el mayor valor de los fibras. Hay que tomar en cuenta también que para este trabajo se han extraído los datos de cada reporte trimestral de los fibras aquí mencionados y en algunos casos en particular se han tomado los datos de Fibra SPY. Pero bueno, entremos en materia. Hablemos primero del segmento hotelero. Tenemos aquí a Fibra Hotel y Fibra Inn. Fibra Hotel tiene 86 propiedades y Fibra Inn 33. En el caso de Fibra Hotel estuvo mejor posicionada en el tema de la ocupación porque tuvo una ocupación del 62.9%, ligeramente mayor a la de Fibra Inn. En temas de operaciones, aquí el ingreso operativo neto en cuanto al margen de Fibra Hotel, este fue de 34% mayor al de Fibra Inn. En cuanto al margen de FFO, este fue mayor el de Fibra Hotel a 21% contra el de 9% de Fibra Inn. Y finalmente el margen de AFFO fue de 15% para Fibra Hotel sin tener un dato en Fibra Inn. En este segmento de las operaciones, Fibra Hotel queda como ganadora. Pasando al tema de la deuda, el fibra que tiene una mejor tasa variable es Fibra Inn con un 3% contra el 42% de Fibra Hotel. El costo de la deuda, aquí Fibra Inn se posiciona con un 9.4% contra el de 9.7% de Fibra Hotel. En cuanto al apalancamiento o loan to value, Fibra Hotel se posiciona en un mejor porcentaje con 24.6% contra el del 29.2% de Fibra Inn. Y finalmente en este rubro, el índice de cobertura del servicio de la deuda es mejor el de Fibra Inn porque tiene más veces para poder pagar su deuda en un plazo corto de un año al de Fibra Hotel. Aquí en este segmento el ganador es Fibra Inn. Y finalmente el más importante es el del certificado. En cuanto al NAV por certificado o el valor de los activos por certificado, aquí tenemos que Fibra Inn se encuentra con un descuento del 51%. Obviamente el descuento que tiene actualmente Fibra Hotel también es muy bueno, pero tiene un mejor rango el de Fibra Inn. El FFO por CBFI podemos ver que ambas emisoras se encuentran en línea. Aquí se tomaron en cuenta desde el primer trimestre del 2022 hasta este segundo trimestre del año. Y finalmente el dividend yield, un mejor dividendo, es Fibra Hotel con un 4.6% al precio actual contra el del 1.9%. Para tomarlo en cuenta, este dividend yield para ambos casos ya se encuentra anualizado. Y bueno, pues podemos ver que en este tema del certificado, pues ambos tuvieron un muy buen desempeño. Pero si hiciéramos una recopilación de las anteriores categorías, podemos ver que el mejor posicionado fue Fibra Hotel. Algo interesante en cuanto al tema del certificado es de que los pagos que han estado haciendo ambas emisoras han sido a reembolso de capital y eso es muy excelente. Pero aquí al menos el que tuvo un mejor desempeño, de acuerdo al reporte trimestral, fue Fibra Hotel. Y bueno, pasemos al siguiente segmento y es el diversificado. En este segmento estamos incluyendo también a Fibra Nova, ya que la compañía se define a sí misma como un fibra como tal.
Y aquí podemos ver la primera categoría en cuanto al portafolio. Podemos ver que Fibra Danos tiene 20 propiedades, Fibra 1 613, Fibra Monterrey 103 y Fibra Nova 112. Esto no lo vamos a calificar, pero vamos a calificar la ocupación que han tenido estas emisoras. El Fibra que ha tenido una mejor ocupación es Fibra Nova con un 100%, seguido de Fibra Monterrey. La que ha tenido una menor ocupación es Fibra Danos con el 85.9%. En cuanto al plazo promedio de rentas, tenemos a Fibra Nova con un 7.5 años de plazo remanente y el que le sigue es Fibra Monterrey con un 5.1%. El que tiene un menor plazo es Fibra 1 con un 4.2%. Y por último, en esta categoría tenemos la contribución de los 10 clientes principales, el cual el 79% de estos 10 clientes principales aportan el mayor ingreso a Fibra Nova, seguido de Fibra Monterrey, que aportan el 32.9%. Y el menor, en este caso, es Fibra Danos. En esta categoría tenemos como ganador a Fibra Nova. Pasando a la siguiente, que es el tema de las operaciones, el que tuvo un mejor margen de ingreso operativo neto fue Fibra Nova con un 96%, seguido de Fibra Monterrey, y muy atrás queda Fibra Danos con un 76%. En cuanto al margen de fondo proveniente por operación, el que se queda con el mejor número es Fibra Nova con un 84%, seguido de Fibra Monterrey con un 70%, y el que tuvo un menor margen fue Fibra 1 con un 37%. Y finalmente, el margen de AFFO se lo lleva Fibra Monterrey con un 68%, seguido de Fibra Danos con un 63%, y un poco más abajo tenemos a Fibra 1 con un 33%. Aquí la emisora que se queda en primer lugar es de nuevo Fibra Nova. Ahora pasemos al tema de la deuda. El Fibra que tuvo la menor tasa variable fue Fibra Monterrey con un 0%, seguido de Fibra Nova con un 8.0%. Y la que está muy arriba es Fibra 1 con un 38%. En cuanto al costo de la deuda o la tasa a la que se encuentra esa deuda, la que tiene un mejor rango es Fibra Monterrey con un 4.8%, enseguidita sigue Fibra Nova con un 4.9% y un poco más arriba el costo es de Fibra Danos de 9.2%. En cuanto al tema de apalancamiento, el que tiene un menor apalancamiento es Fibra Danos con un 10.4%, seguido de Fibra Monterrey con un 25.7% y un poco más arriba tenemos a Fibra 1 con un 38.3%. Y en cuanto a la deuda garantizada, tanto Fibra Danos como Fibra Monterrey no tienen deuda que esté amarrada a algún activo. Y el que le sigue es Fibra 1 con un 6%. En este tema de la deuda, el que salió mejor parado es Fibra Monterrey. Y finalmente tenemos la categoría del certificado. De los 4 fibras diversificados, el que tiene un mejor NAP por CBFI o que está a descuento es Fibra 1 con un 50%, seguido de Fibra Danos con un 45.3% y el que ya está con un premio es Fibra Nova con un 29%. En cuanto al FFO por CBFI en los últimos 12 meses, aquí podemos ver que tanto Fibra Danos como Fibra Nova se encuentran en línea a un año completo. Los que están a la baja es Fibra 1 y Fibra Monterrey. Y finalmente, el que tiene el mejor dividendo es Fibra Danos con un 11.4%. El único Fibra que tiene un dividendo de doble dígito, seguido de Fibra 1 con un 9% y un poco más abajo Fibra Monterrey, seguido de Fibra Nova al final. Aquí tenemos en esta categoría que el ganador es Fibra Danos. Pero ya si hiciéramos la suma de las demás categorías, podemos ver que en este segmento diversificado, Fibra Nova se lleva lo más alto del podio, seguido de Fibra Monterrey, después Fibra Danos y Fibra 1 al final. Pero como lo mencionaba al inicio del video, aquí quiero aprovechar a hacer un paréntesis. Lo más importante de estas métricas es el rendimiento por certificado, y tanto Fibra Nova como Fibra Monterrey en el presente reporte no tuvieron un desempeño óptimo. Ya hemos hablado en el reporte de resultados de Fibra Monterrey que esta empresa va a despegar cuando las tasas lleguen a bajar y también se empiece a apreciar el dólar. Para el caso de Fibra Nova, va a seguir teniendo muy buenos resultados cuando termine sus proyectos industriales y pues obviamente va a tener un desempeño como el que siempre nos ha tenido acostumbrados. Además de que actualmente su certificado se encuentra con un premio respecto a su valor intrínseco. Si quieres saber un poco más, aquí te dejo las ligas para ambos videos. Si vemos el caso de Fibra Danos y Fibra 1, de acuerdo a su último reporte, son los que han presentado un mejor desempeño tanto en el descuento de su precio con relación a su valor en libros, como un mejor dividend yield. Así que aquí viene algo muy importante, apreciable fibracionista. Aunque es cierto que Fibra Nova y Fibra Monterrey tuvieron muy buen desempeño
y están en lo más alto en este segmento, aquí viene algo muy importante a tomar en cuenta, el sentimiento del mercado, pero también lo que tú consideres óptimo para tu estrategia de inversión. Pero también a tomar en cuenta en qué fibra o fibras tienes un mejor costo promedio para seguir capitalizando. Así que aunque Fibra Nova y Fibra Monterrey hayan salido ganones en su suma de las categorías, el desempeño por certificado es el que importa aún más. Y vemos que tanto Danos como Funo sí lo tuvieron, pero sin insinuar que Fibra Nova y Fibra Monterrey no son buenos en dar rendimientos a sus inversionistas. Eso hay que aclararlo, no estamos insinuando eso. Así que podemos ver que te va a tocar a ti decidir, pues cuál de estos 4 tuvieron el mejor desempeño para ti. Bueno, pasemos ahora al segmento industrial. Podemos ver que aquí tenemos a Fibra Prologis, Fibra Terra y Fibra Macquarie. En el caso de Fibra Prologis tiene actualmente 228 propiedades, en el caso de Fibra Terra 278 y Fibra Macquarie 238. Y podemos ver que el fibra que tuvo una mejor ocupación es Fibra Macquarie con un 98.4%, seguido de Fibra Prologis con un 98% y un poquito más abajo Fibra Terra con un 97.3%. Hay que tomar en cuenta que este 97.3% es excelente, solamente que pues no le alcanza a estar arriba. En cuanto al plazo promedio de rentas, el que tuvo un mejor plazo remanente es Fibra Prologis con un 4.1 años, seguido de Fibra Terra con un 3.6 y más abajo Fibra Macquarie con un 3.1%. En cuanto a la contribución de los 10 clientes principales, Fibra Prologis capta el 24% de los ingresos, seguido de Fibra Macquarie con un 23.4%. Y más abajo tenemos a Fibra Terra con un 18.7%. Para el caso de Fibra Macquarie, en este segmento o en esta categoría, he hecho un poco de trampa. He considerado solamente los activos industriales y su ocupación. Lo he hecho así para que puedas ver que si Fibra Macquarie llegase a vender su portafolio comercial, ¿cuál sería el desempeño sin ese segmento? Además, al descartarse el segmento comercial, pues no mejora su calificación como primer lugar en este apartado. De hecho, si puedes ver, Fibra Prologis se llevó el primer lugar. Veamos la siguiente categoría y aquí tenemos las operaciones. El fibra que tuvo un mejor margen de ingreso operativo neto fue Fibra Terra con un 93%, seguido de Fibra Macquarie con un 86%. En cuanto al margen de FFO, el que tuvo un mejor desempeño fue Fibra Prologis con un 65%, seguido de Fibra Terra con un 59%. Y finalmente, el margen de AFFO, que tuvo un mejor desempeño, fue Fibra Prologis con un 55%, seguido de Fibra Terra con un 50%. Y aquí podemos apreciar que el fibra que tuvo un mejor desempeño en este segmento, en esta categoría, es Fibra Terra. Y bueno, pasemos a la tercera, y aquí tenemos el tema de la deuda. El fibra que tuvo una menor tasa variable es Fibra Prologis con un 0%, seguido de Fibra Macquarie con un 4%. Y muy arriba tenemos a Fibra Terra con más del 30% de tasa variable. En el tema del costo de la deuda, Fibra Prologis tiene un mejor costo, ya que esta actualmente es de 4%, seguido tanto de Fibra Terra como Fibra Macquarie, ambas con un 5.5%. En cuanto al tema del apalancamiento, Fibra Prologis también se lleva el primer lugar, ya que actualmente tiene un 22.1%, seguido muy atrás con Fibra Macquarie con un 30.9% y un poquito más atrás Fibra Terra con un 32.3%. Y finalmente la deuda garantizada. Tenemos que Fibra Terra se desempeña mejor, ya que solamente tiene amarrado o garantizado un 5.2%, seguido de Fibra Prologis con un 19% y muy arriba Fibra Macquarie con un 34%. Aquí el fibra que se encuentra mejor posicionado es Fibra Prologis. Y finalmente el tema del certificado. El NAV por CBFI tenemos que estamos comprando todavía con un buen descuento el certificado de Fibra Macquarie, ya que se encuentra actualmente a 22.28% de descuento, seguido de Fibra Terra con un 21.46% y ya el certificado de Fibra Prologis se está comprando con un premio arriba de un 0.12%. En cuanto al FFO por CBFI, podemos ver que tanto el de Fibra Prologis como el de Terrafina han estado a la baja en los últimos 12 meses. En cambio, el de Fibra Macquarie se mantiene en línea a lo visto en trimestres pasados. Y finalmente, en cuanto al tema del dividend yield, podemos ver que actualmente el de Fibra Macquarie es el que se encuentra con mejor rendimiento, con un 6.5%, seguido con el de Fibra Terra con un 5.3% y más abajo tenemos a Fibra Prologis con un 3.1%. En este rubro tenemos como ganador a Fibra Macquarie. Así que ya si hacemos la suma de estas 4 categorías, en el segmento industrial, Fibra Prologis fue quien tuvo un mejor desempeño, seguido de Fibra Macquarie y finalmente Fibra Terra.
Pero aquí sucede lo mismo que en el segmento diversificado. Vemos que por certificado, Fibra MQ tuvo un mejor desempeño. Pero así que al final del día tú tienes la última palabra en cuanto al mejor rendimiento de todos estos fibras. Aquí en este video pudimos ver que en el segmento de hoteles, Fibra Hotel fue el que es mejor posicionado. En el segmento diversificado tenemos a Fibra Nova y finalmente en el segmento industrial tenemos a Fibra Prologis. Pero al final del día tú tienes la última palabra en cuanto al mejor rendimiento de todos estos fibras. También, como te decía al inicio de este video, este ejercicio está incompleto, porque ahora me gustaría que contribuyeras con ideas para poderlas agregar y así tener más categorías a estas evaluaciones, hacerlas más interesantes y más nutridas. Si tú deseas participar, puedes ponerla en la caja de comentarios, escogeremos las más interesantes, complementaremos con estas métricas que trabajamos el día de hoy y las subiremos en 3 meses. Hasta luego.